por participar en este evento, en este ciclo de charlas que está enmarcado dentro de la Tecnicatura Universitaria de Cultivos Protegidos y Ambientes Controlados, dictados por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata. Yo soy el ingeniero Martín Pardi y nos acompaña también Luciana de la Ciprete, ingeniera agrónoma, que estamos encargados de la materia junto a la doctora María Pinziroli, de la materia computación dentro de la Tecnicatura. Y apuntando a la utilización de herramientas y nuevas tecnologías que se desarrollan dentro de nuestra profesión, de nuestras profesiones, es que nosotros organizamos este ciclo de charlas y hoy hemos invitado a unas emprendedoras que tienen un emprendimiento que se llama Canopy Logger, que es una empresa de base tecnológica comprometida con la acción climática y enfocada en los objetos de desarrollo sostenible. La misma fue creada en el año 2022 y ofrece soluciones innovadoras en la captura y procesamiento de datos agrometeorológicos. Su objetivo principal es impulsar la resiliencia al cambio climático y promover la sostenibilidad de la industria agrícola a través del monitoreo agrometeorológico preciso del sistema Canopia Ambiente-Suelo a nivel de parcela, es decir, del microclima, en donde se manifiestan las características productivas del cultivo. La organización está integrada por 3 mujeres de distintas ramas y que son Regina Aguilera, Vanessa Hidalgo y Eva Mauren. Ahora voy a hacer un pequeño resumen de la trayectoria académica de las 3. Regina Aguilera es magíster en meteorología agrícola de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ingeniera agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Universidad Nacional de Cuyo, diplomada en bases y herramientas para la gestión del cambio climático por la Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Jujuy y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Doctoranda del doctorado en agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo, docencia universitaria en meteorología agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo, directora de proyectos de investigación tecnológicos relacionados a la meteorología agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de Cuyo, miembro del equipo de investigación de estudios de cambio climático y vitivinicultura en conjunto con la Universidad de Padova, Italia. Experiencia en equipos de investigación y desarrollo de bodegas, socia fundadora de Canopy Logger, emprendimiento de base tecnológico al servicio de servicios agroclimáticos para la toma de decisiones productivas y climáticas inteligentes. También este equipo lo conforma Vanessa Hidalgo. Vanessa es ingeniera agrónoma egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2009 y profesora de grado universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad Juan Agustín Maza. También ha logrado la diploma de posgrado de bases y herramientas para la gestión integral de cambio climático, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Jujuy. También se encuentra en la etapa de tesis de la maestría Administración de Negocios MBA, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuyo. También es socia fundadora de Canopy Logger. Y la tercer participante es Eva Maure, ingeniera de Recursos Naturales y Renovables, graduada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, docente universitaria en informática y estadística con un enfoque en las ciencias agronómicas y ambientales. En el cambio de la investigación, trabaja
en el análisis de información ambiental derivada de sensores remotos y en la aplicación de técnicas estadísticas a bases meteorológicas. Realiza análisis de ensayos experimentales de campo y aplica técnicas de muestreo probabilístico en vitivinicultura y en recursos naturales. Desde el 2022 también es parte de Canopy Logger. Así que bueno, entonces, Regina, ¿nos podrías comentar algo de este emprendimiento que tienen ustedes y que realmente es muy interesante y algo nuevo? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. La idea, bueno, es que podamos en algún momento interactuar un poquito para ver de dónde nos están escuchando y, bueno, cuáles son sus inquietudes, así que en algún momentito vamos a hacer alguna interacción con ustedes. Ahora Daniel comienzo a presentar, y que ahí ya nos presentamos al emprendimiento. Vamos a poner toda la pantalla. Ahí estamos. ¿Ahí la ven bien? Sí, se ve Hola. bien. Perfecto, bueno. Frente a la crisis climática que estamos enfrentando, lo que hace que, digamos, el efecto del cambio climático, los eventos extremos sean más frecuentes, lo cual afecta a varios aspectos de nuestras vidas, y la agricultura no es exenta de esto y es uno de los, digamos, de los ambientes donde más nos pega, ¿sí? Y cuando hablamos también de economías regionales, como son las que tenemos a lo largo también de todo el país, tenemos ejemplos de daños concretos que han tenido, digamos, una disminución económica de estas economías. Por ejemplo, en el 2023, acá en Mendoza, yo les hablo acá de la provincia de Mendoza, tuvimos por las heladas tardías más del 88, o sea, más del 90% casi de daño en más de la mitad de la superficie de viñedos. Y esto no solo tiene implicancias en ese año, sino que debido a cómo es la fenología de la planta, va a afectar también temporadas siguientes. Entonces nos encontramos en un problema. Por un lado, esta crisis climática, que cada vez tenemos más incertidumbre y que nos viene afectando año a año. Y por otro lado, la falta de idoneidad, digamos, de lo que es la agrometeorología para tomar decisiones. Y, muy importante no olvidar, la falta de tiempo que nosotros vemos en nuestros colegas, ingenieros agrónomos, técnicos, que están encargados de cultivos, que realmente son gestores de toda esta información y que no pueden, digamos, dedicarse a esta parte a pleno, como el resto, digamos, también de todas las tareas que tienen que hacer. Entonces, frente a esta problemática es que nace Canopy Logger. Empezamos en el año 2022, incubadas por la incubadora de empresa de la Universidad Nacional de Cuyo. Somos un equipo impulsados por la sostenibilidad. Tenemos un propósito, que es que la acción por el clima y poder ser sustentables, digamos, cuidar tanto lo ambiental, las personas y, por supuesto, llevar rentabilidad a los sistemas agrícolas. Por eso, bueno, nos enfocamos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto quería hacer hincapié del 17, que es las alianzas para lograr los objetivos, porque nos parece que este camino no es solo, sino que se logra en conjunto con otros, para poder, digamos, traccionar todos juntos por un futuro del agro más sostenible. Como dijo Martín, somos 3 mujeres, quien les habla Regina Aguilera, especializada en lo que es meteorología agrícola, Eva Maure, en ciencia de datos, ella es ingeniera en recursos naturales renovables, y Vanessa Hidalgo, que también es ingeniera agrónoma y especializada en agronegocios. Nuestra propuesta de valor se basa en la captura, análisis, procesamiento y visualización de esta información agrometeorológica para transformarla en conocimiento que construyamos junto con nuestro cliente. Combinamos para esto, digamos, el desarrollo de nuestros propios sensores de medición. Ya vamos a nombrar cómo nació todo esto, pero nació, digamos, en el espíritu de un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO. Creo que ahí Abel estaba presente, uno de los que está como oyente, que es nuestro
nuestro técnico electrónico, que está en el proyecto desde el comienzo, y empezamos con hardware y software libre que nos permita, digamos, medir, que esto no sea una caja negra, sino realmente poder programar qué es lo que queremos medir, cada cuánto nos da la información, qué alarmas queremos poner y demás. Bueno, comenzamos desde lo más básico, empezando a soldar y bueno, con Arduino, pudiendo programar, para poder medir en esto, en la canopia, de ahí nace nuestro nombre. La canopia es la parte verde de la vid, nuestro cultivo emblemático, digamos, de la zona, pero también podríamos decir que es como la copa de los árboles, ¿sí? Y logger, bueno, del registro. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es este monitoreo estratégico para poder comprender el microclima y ver que a partir de mediciones puntuales podemos encontrar diferencias en la parcela, y más cuando hablamos de cultivos intensivos, poder encontrar estas diferencias y poder manejarlas de una forma diferenciada y que nos permitan ahorrar recursos y tomar mejores decisiones. En esta ruedita, digamos, que nosotros le llamamos la del microclima, lo que queremos mostrar es que esta comprensión del microclima es fundamental en toda la etapa del cultivo. Por ejemplo, bueno, estamos hablando de frutales de hojas caducas, las horas de frío son fundamentales para saber si cumplió con el requerimiento que necesita para poder cumplir sus fases de manera exitosa y poder llegar a una producción homogénea y a tiempo. Lo que sería riego, momento oportuno de cosecha, el tema de las heladas, que bueno, cada vez nos está azotando más con heladas tardías, fuera digamos, de la época convencional. El estudio de la biodiversidad es muy importante. Todo, digamos, un bicho que camina se maneja en base a la temperatura y la humedad, por eso es muy importante el estudio agroclimático de los ambientes, las caracterizaciones para poder hacer, digamos, inversiones en zonas donde realmente mi cultivo sea exitoso, y por supuesto la fenología, porque las etapas de la planta van a depender de las condiciones meteorológicas. Bueno, acá un poquito para mostrarles que empezamos desde el 2019 con un proyecto de investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Loncuyo, con estos dispositivos, y empezamos digamos, a hacer diferentes pruebas para poder validar. Por un lado, ¿se escuchó? No. Acá les muestro algunas de las publicaciones que hicimos, ¿sí? Monitoreo de variables meteorológicas para diferenciación del viñedo, módulo de registro basado en Arduino, puesta a campo del prototipo de medición del viñedo, evaluaciones, y una parte social, digamos, trabajamos con escuelas digamos, de orientación agrícola de la provincia, que contaban con estaciones meteorológicas, pero que no estaban, digamos, en funcionamiento. Y bueno, realizamos proyectos sociales que pudimos ir a las escuelas, trabajar con los alumnos, los docentes, el equipo de técnicos que tenían informática, para poder ponerlas a punto y también hacer un trabajo de la información meteorológica en las zonas rurales. Y bueno, esto fue tomando más una forma de negocio desde finales del 2022, donde nos apuntamos, digamos, a una convocatoria que había en la incubadora de empresas de la universidad. Presentamos ahí un plan de negocios y bueno, esto consistía en, todas las semanas teníamos mentoreos en los cuales íbamos aprendiendo todo este negocio, porque bueno, las tres somos digamos, de las ciencias. Vanessa tiene, digamos, ella que hizo el MBA, que es la maestría en agronegocios, tenía ya este conocimiento más masticado, digamos, y fue un gran apoyo en esa etapa. Y en este camino empezamos a validar con los primeros clientes, que fueron FEPEDI, que es la Federación de Durazno para Industria. Mendoza concentra el 97% del durazno de industria del país. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar con productores de todo Mendoza, desde la zona de la Valle hasta, no sé, General Alvear, que está en la zona sur de Mendoza. Con productores en el Valle de Uco, en la zona este de Mendoza también. Bueno, con Drupas, que también es una empresa frutícola del Valle de Uco, y con la bodega Salentine en las fincas que tienen en Altamira, en el Valle de Uco. Luego nos presentamos a
un financiamiento del Ministerio de Producción de Nación, que es un ANR Emprender Mujeres. Ganamos ese financiamiento, bueno, y con eso pudimos, digamos, invertir en algunas cosas de hardware principalmente, para poder, bueno, crecer un poco. Nos presentamos al concurso de planes de negocio IB50K, que ahí los invito a los que quieran participar, que está abierta la convocatoria para este año, que para proyectos, digamos, de base científica y tecnológica, lo organiza el Instituto Balseiro, que depende también de la Universidad Nacional de Cuyo. Es un concurso de planes de negocio de proyectos que tengan esta pata, digamos, científica y tecnológica. Ahí, bueno, nos presentamos ese concurso que realmente fue un antes y un después porque nos llevó a hacer un plan de negocio más robusto, tuvimos muchísimas mentorías, capacitaciones, fuimos a la final, viajamos a Bariloche, lo presentamos, conocimos, bueno, muchísima gente que nos ayudó a, digamos, a seguir formando esto, y luego también ganamos un concurso de ideas INTA, que tiene el INTA en el país, un nodo tecnológico con diferentes sedes a lo largo del país. Ahí también pudimos presentarnos y ganar un financiamiento, y luego acá en Mendoza, lo que es Embarca, que digamos es también donde recibimos como una preaceleración del negocio. Y estamos en el plan de la Bolsa de Comercio de Rosario en BCR Innova. Bueno, acá queríamos mostrar un poco de dónde salimos, qué es lo que proponemos. Vamos a entrar un poquito más ahora a fondo en bien la parte agrometeorológica, con la agronomía y los cultivos también protegidos. Pero antes, para que esto no sea un monólogo mío, queríamos hacerle algunas preguntas, y ahí Vanessa las va a compartir por el chat. Yo voy a dejar de compartir. Ahí acabo de mandar por el chat de la reunión el link a un formulario. No sé si lo han recibido, que nos vayan avisando para saber si... Sí, pueden aparece. ingresar. Buenísimo. Vimos que cortito es, pero lo que nos viene muy rico para nosotros ahora, ya lo vamos procesando y tomamos un poco de datos para ver cómo seguimos en esta segunda parte en base a lo que ustedes nos vayan respondiendo. Así que para nosotros es muy importante que puedan completar el formulario. A ver si está la musiquita. Habíamos pensado en una musiquita, pero no sabemos cómo va a salir esto en vivo. La idea era que mientras dure un tema, tuviéramos tiempo de contestar el formulario, y bueno, cuando se termine el tema, se termina. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Quién habla, sí? Yo, Franco. Hola, Franco. Vos al principio hablabas de cambio climático, ¿no? Sí, sí. ¿Me podrías explicar más o menos qué es el cambio climático y darme un ejemplo, por favor? Así lo entiendo bien. Bueno. Mientras van completando el resto, porque pensé que me ibas a preguntar qué hacíamos con el cambio climático. Esto ya lo íbamos a explicar ahora a continuación. Vos, Franco, ¿sos de qué carrera sos? ¿Sos de la Universidad de La Plata? Poneme un poquito en contexto. Sí, yo estoy estudiando la tecnicatura universitaria en cultivos protegidos en la Facultad de Ciencias Agrarias de la ¿Y estás Universidad. en el primer año, segundo año? Estoy en primer año recién. Perfecto. Bueno, Franco, digamos, cuando estamos hablando, por un lado, ¿viste? Tenemos la meteorología y la climatología, ¿sí? Todas estamos hablando de los elementos meteorológicos como son la temperatura, la humedad, la precipitación, los vientos, que me sirven para caracterizar, ¿sí? Cuando hablamos de varios años que yo estudio estas variables y cuáles son sus valores medios, digamos, cuál es la media de temperatura, de precipitación, de humedad, de velocidad del viento, por ejemplo, la dirección, todo esto de una zona en un tiempo determinado. Digamos, en un tiempo cronológico lo ideal son 30 años, puede ser menos, depende de la información que tengamos. Cuando yo tengo esta caracterización, estoy hablando de clima de un lugar, por eso no es lo mismo decir tiempo que decir clima, ¿sí? El tiempo es en un momento exacto. Por ejemplo, hoy está nublado, no sé cómo estará allá en La Plata, ¿no? Acá en Mendoza está nublado, por ejemplo, y hace mucho frío. Eso sería el tiempo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de clima, por ejemplo, digo, bueno, el mes de mayo
la temperatura media es de tanto, la precipitación es tanto, bueno, ahí ya estoy hablando de clima. ¿Qué se está viendo a lo largo de los años y sobre todo desde la revolución industrial? Que la temperatura media global está en aumento, ¿sí? Y eso trae como consecuencias, digamos, como un efecto mariposa, digámoslo, ¿sí? En otras variables, ¿sí? Y en otras implicancias, por ejemplo, el tema del derretimiento de glaciares, eso habrás escuchado, entonces como consecuencia también el aumento de nivel del mar, que en muchas zonas, Países Bajos y demás, esto se está sintiendo, algunas islas, digamos, los eventos extremos que estamos sufriendo, eso que yo les decía, por ejemplo, estos eventos de helada o sequías extremas, digamos, también la frecuencia con que se dan estos eventos también está cambiando, y mucho de esto está estudiado y atribuido a lo que es el cambio climático, digamos, que este aumento de la temperatura media global tiene sus implicancias en todo el clima, ¿sí? Y esto es lo que se está viendo, que está cambiando y está haciendo que estos eventos sean cada vez más extremos y más dañinos, tanto para la salud nuestra, para los ecosistemas en general. No sé si me entendió, traté de resumir. Entonces, yo podría decir antes que cambio que es una variación, ¿no? ¿O no? O sea, ¿se podría Sí, hablar de variabilidad climática antes de que cambio climático? ya, ahí lo vamos a meter. ¿Hay variabilidad climática? ¿Siempre lo ha habido? Sí. Hay variabilidad natural, que tiene que ver, bueno, con la órbita de la Tierra, la traslación, la rotación y demás, los ciclos del Sol. Hay toda una parte que ha estado siempre. Cuando hay volcanes en erupción, también cambia la radiación que llega a la Tierra, entonces cambian otras variables. Entonces, por un lado está esto, pero por el otro lado, desde la revolución industrial en adelante, por la acción antrópica, digamos, lo que hace el hombre, sobre todo la quema de combustibles fósiles que libera a la atmósfera dióxido de carbono, que es uno de los gases principales que, digamos, que retiene la temperatura en la Tierra y hace que este efecto, ustedes que están con los cultivos en invernadero, este efecto invernadero, digamos, natural, sea cada vez más pronunciado y se eleve la temperatura media del planeta, ¿sí? Entonces, por un lado está esta variabilidad natural, y por el otro lado hablamos de cambio climático cuando estamos hablando de la acción antrópica que hace, digamos, aumentar estos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, que aumentan en consecuencia la temperatura media global. Muchas gracias. De nada, Frank. Bueno, ¿cómo estamos con las...? Vanessa, ¿vos las pudiste ver? Yo como estuve con Franco no pude ver las respuestas. Sí, sí, ahí han respondido varios, Bueno. unos 15. Me parece que, disculpen la interrupción, Sí. Alex Montenegro tiene la mano levantada. Ah, yo no Sí, lo veo bien. Una consulta, te estoy hablando del Chaco, Saspeña Chaco, hago algodón, y la consulta es si sabés o si te acordás o si viste, en el entrelinio, digamos, entre linio, por ejemplo, el viento, ¿lo podés medir de alguna forma como factor de baja de temperatura o factor que te modifica el microclima de la canopia? ¿Sabés algún parámetro, algo para medir? Si sabés, qué sé yo, si escuchaste. Sí. Por un lado, bueno, el viento sí afecta, es como nos pasa a nosotros cuando transpiramos normalmente. Cuando hay viento, se nos remueve la capa límite, que se llama, lo que tenemos cerquita de la piel. En las plantas lo mismo, ¿sí? La capa que tienen cercana a las hojas, el viento lo que hace es removerla, ¿sí? Y lo que se llaman los estomas, por donde transpira, respira la planta, digamos, renuevo esa capa, la voy renovando y la planta tiene más capacidad, digamos, de regular ahí su temperatura. Y esta remoción sí afecta entonces la temperatura que yo tengo en el cultivo. No es lo mismo si yo tengo viento, si no lo tengo. Va a depender también la temperatura del viento, ¿no? Pero que haya movimiento de aire facilita digamos, este intercambio gaseoso y va a modificar la temperatura de ese microclima también. Está bien, pero la pregunta está, eso es a nivel de parcela. En el Sí. entrelinio, cuando te corre viento, entre un liño y el otro de la vid, Sí. digamos, que tiene ahí adentro cuando te corre viento, digamos, ¿lo medís de alguna forma o no? Mira, ahí vamos a hablar de eso más adelante. Déjame que lo retome, porque en un momento hablamos de la información más
macrometeorológica, mesometeorológica y micrometeorológica. Depende qué instrumental tenga yo disponible, voy a poder tener esa información. Si yo tengo un instrumental de una estación meteorológica cercana, de otro lado, y no voy a saber qué pasó en el entreliño realmente, tengo la información de ese lugar. Si yo hago un estudio micro y puedo medir con anemómetros especiales, puedo medir la velocidad del viento que hay en tu parcela, ahí sí vas a poder diferenciar y medir. Sí tenés que tener el instrumento para saber realmente qué pasó en tu parcela. Bien, gracias, muy amable. Gracias a vos. Bueno, Bueno, Vanessa, discúlpame. sí, Este sí. es un impasse para el desarrollo de las preguntas que ustedes han propuesto. Y después de la presentación va a haber un espacio para hacer todas las preguntas con respecto al tema y todo lo que quieran ustedes conocer. Así que bueno, prosigamos con la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Ahí, ahora va a continuar mi colega Vanessa. Ahí yo le presento. Ahí. A ver si, bueno, Vane, fíjate si decís alguna cosa de las preguntas para tomar en adelante, o bueno, continuamos con la que sigue. Acá te comparto pantalla completa. ¿Vane? ¿Se escucha? Sí, Regi. Bueno, si querés ahí Bueno. continúa. Bueno, continuamos. Ahí, bien. Bueno, y este, digamos, impasse que quisimos tomar un poquito para ver qué nos podían ir respondiendo con respecto a lo que, la importancia que tiene el microclima y la importancia de poder entender qué es lo que está pasando en ese microambiente adentro de nuestra parcela productiva, está totalmente correlacionada con lo que es el concepto de agrometeorología, que es poder estudiar bien cómo esas variables meteorológicas nos afectan realmente a nuestro propio cultivo. ¿Otra, Regi? Bien. Entonces, bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta nosotros son los factores meteorológicos críticos dentro de cada cultivo, que teniendo en cuenta tenemos que partir de poder tener un instrumental acorde que nos permita poder evaluar cómo es la temperatura, la humedad, la radiación y el viento de lo que nos está ocurriendo. Como sabemos que dentro de lo que es un cultivo protegido, para aquellos que están dentro de lo que es la tecnicatura, si empezamos un cultivo desde cero y desde una buena planificación y organización, tenemos que tener en cuenta contar con un buen instrumental para poder evaluar las condiciones que nosotros estamos, digamos, tratando de trabajar y de manejar adentro de lo que es una cubierta. Que bueno, eso a nivel de campo ya es todo lo contrario, porque bueno, el registro de los mismos datos dentro de una parcela que ya se encuentra, digamos, al aire libre, sin estar con esta protección, es importante también para poder ver cuál es la tendencia de lo que va sucediendo microclimáticamente. Entonces, bueno, acá es donde aparece toda la parte de lo que son las tecnologías y las herramientas de todo este monitoreo, en la cual debemos tener y ver qué se encuentra en el mercado para poder ir automatizando todo lo que nosotros podemos, lo que más se pueda lograr y poder lograr a tener modelos ya de que con el largo del tiempo y de la trazabilidad de los datos, poder llegar a poder interpretar modelos de predicción y estudio de las tendencias de cómo vienen microclimáticamente y, bueno, mesoclimáticamente con la información ya pública. Y una de las cosas para poder empezar a trabajar con la parte instrumental es poder realizar el control de calidad de nuestros instrumentales. Nos ha pasado esto, bueno, es una foto que siempre compartimos como anécdota, que de viñedos y de bodegas importantes acá de la provincia, de la cual tenemos vinos que se exportan y que nos representan, y tienen sus instrumentales, pero no mantenidos, y bueno, este es un caso de encontrar nidos en las estaciones, en la parte del pluviómetro. Entonces, bueno,
Si no partimos de un instrumental que se encuentre mantenido en buena calidad, no vamos a poder tener datos certeros y creíbles para poder generar nuestra propia información. Entonces, una de las cosas importantes para arrancar es poder tener un orden y un hábito en el mantenimiento de los instrumentales. Acá meto un poquito la cuchara. Además de, bueno, esto del mantenimiento del instrumental en sí, también cuando uno va a encarar un tipo de estudio en la parcela, este es un caso concreto que lo hicimos acá en el Valle de Uco, en un cultivo de duraznero, que, digamos, distribuimos sensores de temperatura a lo largo de la parcela. Y bueno, previo a eso, poder hacer una validación de esto, o sea, ponerlos todos en un mismo lugar, en la misma condición, un tiempo midiendo y ver, porque por ahí hay un error, ¿cierto?, de medición, que si es sistemático, uno lo puede, digamos, corregir, ¿sí? Y tener realmente todos los sensores iguales, porque si yo no lo hago previo, después yo no sé si realmente las diferencias se deben a que realmente había diferencias en la temperatura o era mi instrumental. Por eso es un paso previo fundamental antes de, digamos, ser prolijo en esto, del instrumental tenerlo bien en condiciones. Si voy Calibrado. a tener, quiero hacer calibrado, todo requiere su calibración cada cierto periodo, para poder asegurarme que el dato es de buena calidad, porque si yo tengo algo de mala calidad, como lo mismo, de uva mala, yo tengo un vino malo, de uva buena, ¿sí? Si lo trabajo bien, voy a poder tener un buen vino. Y en la parte de procesamiento de la información que nosotros hacemos, bueno, ahí de estos datos que estén bien tomados, este control de calidad, luego pasamos a la información, digamos, procesarlo y transformar datos en información. Para eso tengo que conocer las variables, por eso cada variable tiene su comportamiento, se mueve en ciertos límites. Una vez que esa variable pasó un test, digamos, de calidad de los datos, que está marcado por cierto, digamos, por un proceso temporal y otro, digamos, que tiene que ver con la variable en sí, que no puede tomar en cierto tiempo del año tal valor, otro valor. Cuando pasa, digamos, ese control de calidad, luego viene la parte estadística y lo que tiene que haber, sí, una robustez estadística atrás para que nos permita crear buena información. En nuestro caso, trabajamos mucho con lo que es las tecnologías libres, digamos, el software libre, que en este caso es R, también Python, no sé si ahí los chicos también lo usan. Bueno, Excel también, pero por ahí el volumen de datos, con Excel por ahí uno se queda corto, y también, bueno, la capacidad que tiene R o Python para la generación de gráficos, las librerías que me permiten tener, digamos, también estudios estadísticos un poquito más robustos, es mucho trabajado y hay mucho digamos, compartido en Internet. Como esto tiene un espíritu libre, hay mucha información, mucho código para seguir aprendiendo. Realmente es algo muy potente, los animo también a los que no se han embarcado en esto a aprender, porque es una herramienta muy buena para poder generar información. Bien, y bueno, sumando un poco lo que dice Regina, de todo lo que es el procesamiento estadístico, que es otro de nuestros pasos que tan, digamos, con detalle que nosotras realizamos, es después la comunicación, porque después de todo este análisis estadístico hay que realmente traducirlo y bajarlo a un lenguaje que sea sencillo y realmente práctico para que el productor, el ingeniero, quien esté a cargo de la producción, realmente lo pueda entender y lo pueda integrar a sus labores culturales. Entonces, bueno, nosotros también lo que buscamos es eso, que sea un mensaje claro, ameno, y que pueda tener la información instantánea y que pueda ir realizando ya este registro de datos a lo largo de cada temporada. Y bueno, básicamente lo que buscamos es eso, que con el estudio microclimático el productor poder ser más eficiente en el uso del agua, que pueda conocer bien cómo son las características de diversas adversidades que nos aquejan, como son las heladas, y a partir de eso poder tomar qué defensa de lucha es la mejor, poder tener un monitoreo del ciclo fenológico de la planta, que lo pueda realmente entender a través de lo que el clima
está, digamos, acompañando ese crecimiento y desarrollo, y también poder entender el ecosistema de la biodiversidad que rodea al cultivo, que actualmente es tan buscado para todo lo que es la agricultura regenerativa y que cada vez tendemos más. Perfecto. En cuanto a riego, por ejemplo, lo que hacemos es, bueno, generar información sobre la oferta de agua y la demanda de los cultivos. La oferta, bueno, dada por la precipitación en muchas zonas del país, no sería nuestro caso de Mendoza, en la zona llana de Mendoza, digamos, nosotros el agua para riego la obtenemos de otra fuente, que es el agua que se deshiela de la cordillera de los Andes, y que tenemos todo un sistema ya de muchos años de canales y después acequias, y todo un sistema de repartición, digamos, del agua de río, que la verdad es muy interesante. Para quien le interesa el tema, podemos compartir información, es algo también muy, muy acá de la zona, y es un recurso en tensión, y por más que estemos en una zona donde la precipitación alcance y demás, con esto que hablamos del cambio climático, hay que prestar atención porque esto puede cambiar, y bueno, y el agua la debemos cuidar porque también cada vez somos más en el planeta, ¿no? Y el uso domiciliario es muy importante y tiene que ser el principal. Y actualmente la mayor parte del agua que hay en el mundo, digamos, la gasta la agricultura. Entonces ahí nosotros que tenemos, digamos, el poder de decisión, tenemos que realmente ser conscientes de eso y tratar de ser lo más eficiente que podamos. Y con la demanda de agua, bueno, la demanda que está, digamos, la podemos medir a partir de la evapotranspiración de las plantas. Esta va a depender de además del cultivo en sí, ¿no?, de sus características, de los factores meteorológicos, ¿sí? La temperatura que tiene, la humedad relativa, el viento, como recién explicaba el señor, ¿no? Este viento, mientras más viento, más va a ser la evapotranspiración de mi cultivo. Entonces depende de estos factores meteorológicos, y yo, si tengo esa información, puedo generar esta evapotranspiración y poder meter este cálculo en mi calendario de riego. Acá un ejemplo, nosotros con la gente de FEPEDI, que ellos realmente sus estaciones no tenían buenos por ahí anemómetros, o no andaban todos iguales, tampoco medían radiación. Entonces, bueno, a partir de una ecuación que es calibrada localmente, utilizando menos variables, se puede calcular la evapotranspiración de forma eficiente, como si lo estuviera calculando por Perlman-Monteil, que es digamos, el método avalado por la FAO, y nosotros le brindamos esta información a los productores de toda la provincia que estaban asociados, y ellos podían tener este dato todas las semanas, de todos los días, y poder aplicarlo en su calendario de riego para poder regar mejor. En otro que es importante la información meteorológica es para definir el momento oportuno de cosecha. ¿Por qué? Porque las características organolépticas, por ejemplo, en este caso pusimos acá el cultivo de la vid para vino, están dadas por las características del ambiente, ¿sí? Entonces, si yo conozco este ambiente, cómo vinieron, se pueden generar, que de hecho lo hacemos, diferentes índices que se calculan en base a parámetros meteorológicos, y definir cómo es esa temporada, cómo va siendo, y también de mano, digamos, del enólogo, en este caso, poder definir el momento oportuno de cosecha que mejor venga para ese tipo de vino que se quiere conseguir. Esto también aplica a otro tipo de cultivos, ¿sí? Recuerden que la temperatura rige también el metabolismo. Entonces, bueno, si yo quiero una fruta más dura, además, que vaya a frigorífico, que tenga que cruzar el océano para llegar a China, además, bueno, esto es súper importante. Con el tema de las heladas, que acá es bastante solicitado porque bueno, es un evento que nos puede hacer perder toda la producción, todo el trabajo del año se puede venir abajo por unas horas de helada, realmente. Entonces lo que nosotros hacemos, por un lado, es lo que es caracterización, que está así, como le decía recién al primer alumno, a partir de esta información, digamos, de años, de un sitio, yo puedo establecer las fechas medias, las fechas con probabilidad de ocurrencia de la primera a la última helada, definir cuál es mi periodo libre de helada, la frecuencia, ojo que esto es muy importante para una defensa, saber en promedio cuántas heladas voy a tener en este mes, qué magnitud, o sea, qué temperatura mínima es la común en la zona. En base a eso, por un lado, puedo elegir qué cultivo hacer en cada zona, y si ya lo tengo, bueno, también ver, tener en cuenta estas fechas para poder planificar. El mapeo térmico, esto que dijimos, a partir de sensores distribuidos en las parcelas,
poder determinar las zonas más frías, hacemos también un flujo de lo que es el drenaje de aire frío. Con esto determinamos, por este ejemplo concreto que también lo hicimos en el Valle de Uco, definimos las zonas frías y donde había una trinchera de álamos, esa se pudo erradicar, o sea, hablando con el vecino y demás, y esos álamos que estaban haciendo un obstáculo para el aire frío, después ya no fueron y este mapa cambió, ya no se lava esa parte. Bueno, eso nos puede dar, digamos, un panorama general y qué puedo hacer yo antes como defensa pasiva antes de tener que recurrir a los métodos activos de lucha, ¿sí? Y luego después, también con el estudio del perfil vertical de temperaturas, que sería este, ¿sí? Nosotros a partir de una torre de medición, que la mostré muy rápido al principio, con sensores de temperatura en altura, yo puedo ir viendo a lo largo de las noches de helada cómo va cambiando la temperatura, los colores azules más oscuros son más fríos y cómo, digamos, la zona baja del árbol es la más fría. A medida que subo, cuando la helada es de tipo radiativa, tengo la temperatura más cálida. Y como esto, a medida que va llegando la madrugada y antes de que salga el sol, apenas sale el sol, tengo la temperatura mínima, ¿sí? Cuando en nuestra zona, por lo general, esto es el panorama que tenemos, entonces son heladas de tipo radiativa y yo puedo en este caso elegir un método de defensa un poco más amigable con el ambiente, que es el de ventilación artificial. Bueno, digamos, el riego por aspersión es muy bueno, pero como dijimos en nuestra zona, el agua es un recurso en tensión, por eso no es el principal que nos podemos dar el lujo de elegir. Y el tema de los calentadores, bueno, es contaminante, culturalmente es lo que mayor se hace en la zona, pero bueno, si nosotros tenemos otro tipo de estudio, poder elegir realmente en qué zonas yo tengo que invertir y hacer digamos, este tipo de tareas y no en toda la finca. Si yo no tengo este tipo de estudio, realmente no sé, digamos, estoy a ciegas y voy a hacerlo en toda la propiedad y estoy, digamos, quemando plata a la vez de contaminando. Bueno, acá un poco les decía, definir los periodos libres de helada, cuándo las fechas medias, las probabilidades de ocurrencia de estos eventos, mes a mes, cuántos eventos tengo, cuál es la temperatura mínima absoluta. Toda esta información es muy valiosa para tomar decisiones en cuanto a la inversión y después si yo tengo que hasta cambiar de cultivo, bueno, saber en base a la fenología qué tengo que poner en base a esta información. Otro de los estudios que realizamos son las caracterizaciones, esto es, digamos, previo a una inversión para comprender el sistema climático, también las tendencias con esto del cambio climático y poder planificar dónde y qué cultivar. Hay ejemplos de cultivos, digamos, que han fracasado porque realmente en algunas zonas del país, por ejemplo, pistachos, no se embarcaron en eso y no anduvo porque no cumplió las horas de frío. También con los olivos que se helaron. Bueno, toda esta información es muy importante antes de embarcarse en un cultivo. Saber bien cuáles son sus requerimientos, cuáles son las limitantes, qué oferta térmica, hídrica y demás tengo en la zona y que yo tengo que, digamos, corroborar con mi cultivo, con mi variedad, porque no solo la especie, sino dentro de la especie el varietal, que tenga más o menos resistencia para poder, digamos, tener un cultivo exitoso. Como os comentaba anteriormente, por un lado esto se puede hacer a nivel zonal, ¿sí? Por ejemplo en la provincia de Mendoza, por oasis. Luego también predial, con una estación en mi predio, y ya sensores a nivel de planta, donde yo puedo obtener cuál es la diferencia, por este caso, de temperatura o cualquier otra variable, ya a nivel microclimático, más puntual en mi parcela y poder diferenciarla. La fenología, súper importante, bueno, porque las etapas que va cumpliendo la planta, este es un ingeniero acá de la zona que está viendo ¿sí? en qué estado se encontraba este monte de duraznero, porque, digamos, los grados días que va teniendo la planta están estrechamente ligados a cómo van sucediendo estas etapas fenológicas. Y si yo voy teniendo un estudio de los grados días y cómo se va comportando mi cultivo, a lo largo de los años yo puedo saber si me estoy acercando a tal evento, digamos, a tal fase de la planta. Y me permite mucho poder planificar. Ahí, Vane, si quieres hablar de la biodiversidad. Sí, bueno, un poco es volver a repetir lo que recién comentaba, que ahora con todo este tema de que realmente estamos teniendo más conciencia de lo que es el ambiente y el empezar a respetar los ecosistemas naturales, poder entender cuál es la biodiversidad que rodea al cultivo,
Bueno, es necesario para esto poder conocer realmente cuál es ese microambiente. Entonces, bueno, como pusimos ahí que todo depende de la temperatura y la humedad y la expresión de esa biodiversidad en malezas, en distintas plantas, en los pequeños insectos y tanto también hasta plagas o enfermedades que podemos llegar a tener, conocerlo a través de lo que pasa climatológicamente nos da otra visión y otro manejo más integral y respetuoso con el medio ambiente. Y también un poco para completar lo que decía Regina, de los distintos ejemplos, nos ha pasado con los productores del año pasado que hemos estado trabajando, que esta información, además de poder empezar a integrarla en las labores culturales, les ha servido para poder terminar ya de acreditar ciertas certificaciones, como las Global Gap, o algún tipo de certificación que a ellos comercialmente les mejora después sus ventas. Este tipo ya de registro les ha dado muy buena herramienta para eso también. Así que bueno, tiene un doble propósito, tanto agronómico como comercial, para aquel productor que apunta a mejorar y entregar sus productos a un mercado más exigente. Perfecto. Bueno, y algunos trabajos realizados en nuestros comienzos, apenas tuvimos estos, digamos, primeros prototipos, fue con los viñateros del este, viñateros y bodegueros del este de Mendoza, la zona, digamos, de San Martín, Santa Rosa, para alguno que sea de acá o que conozca. Por eso, bueno, acá tenemos un parral, porque esa zona tiene bastante también producción en este sistema de conducción, que fue interesante también poder medir a nosotros a diferentes alturas y ver qué pasaba en la zona productiva, qué pasaba con tela, sin tela. Esto tenía una alarma, o sea, una luz que se prendía bastante fuerte cuando la temperatura estaba en 2 grados, entonces ellos ya podían ver, digamos, que se estaba avecinando una helada. Bueno, y fue una experiencia muy linda para este tipo de productor que no tenía ningún tipo de tecnología, y bueno, fue un comienzo. Si bien estos datos se bajaban por Bluetooth, ellos tenían que ver la luz, todavía no habíamos avanzado mucho en la tecnología, para ellos fue, digamos, de gran utilidad. Esto era plena pandemia, creo que fue agosto, esto fue octubre del 2020. Luego, bueno, con la bodega Caiquén, que ellos tuvieron las estaciones, bajaban los datos, pero bueno, esto solamente fue esta experiencia. Esto realmente nos sirvió para ver que no solamente digamos, se trataba de vender una estación o de alquilar una estación, sino que se necesita la parte de análisis y procesamiento y visualización. Por esto mismo que les decía, nuestros colegas se ven desbordados y no tienen tiempo de poder procesar toda esta información para poder después unirla a las labores. Entonces, bueno, sirvió mucho esta experiencia, que además se necesitaba algo más, no solo tener los datos crudos. Luego, bueno, con la bodega Salenten, que fue bastante interesante porque teníamos, bueno, el viñedo con cobertura, sin cobertura. Pudimos medir también a diferentes alturas qué pasaba en la zona productiva en la época de heladas, qué pasa cuando hay cobertura vegetal, con diferentes tipos de suelo. Pudimos también acá zonificar, hacer este mapeo térmico. Luego, bueno, con Drupas, que es esta empresa frutícola del Valle de Uco. Acá está Eva, estamos, bueno, con uno de los encargados de la finca, estamos armando la torre, ¿sí? Para poder dejarla en la finca y, bueno, en las noches de helada, ver qué pasaba con la temperatura en altura y poder generar ese mapa que mostré anteriormente. Ven, acá están las flores, bueno, algunos cuadros tenían los frutos recién cuajados, que digamos el estado más sensible para las heladas. Y bueno, y como este tipo de cultivo tiene su producción en diferentes alturas, está bueno después y ayuda a entender por qué arriba tuve producción y abajo no tuve producción. Bueno, está explicado por eso, por la diferencia de temperatura que yo tengo en el perfil vertical. Con la gente de la Federación de Durazno para Industria se trabajó como en el colegio muchos productores, entonces, bueno, los agrupamos después por zona y les dimos, digamos, un resumen de las variables climáticas, las horas de frío, la precipitación que tuvieron. Mensualmente se les entrega a cada uno por separado un clima, el tema de las rosas de los vientos, las ráfagas. Para nosotros es muy importante por el tema del viento sonda, que es un viento seco con alta velocidad, que, bueno, en esta época, bueno, el duraznero puede llegar hasta, bueno, secar los estilos de la flor y, bueno, esa flor después luego no va a cuajar y tenemos pérdida de la producción. Las horas de frío, para ver cómo venía, si ellos tienen que aplicar Dormex o no, digamos,
cianamida hidrogenada para poder regular la floración en este caso. También le entregamos la evapotranspiración. Esos son algunos, digamos, de los ejemplos de cómo estos datos se pueden transformar en información que luego nos sirva para la toma de decisiones. Y bueno, para no hacerlas más largas, y podemos ahora tener un momentito de preguntas, estamos nosotras convencidas que este conocimiento, o sea, transformar estos datos en información y conocimiento, en conclusión, son decisiones inteligentes, o sea, que nos permiten enfrentar las cosas de una manera más inteligente y poder ser más rentables, más cuidadosos con el ambiente y en conclusión, correr menos riesgos, que digamos que la agricultura los tiene y son varios. Bueno, tratar de lo que sea clima, poder manejarlo a nuestro favor y más ustedes los que estén con los cultivos protegidos. Ahí yo tengo más herramientas todavía para trabajar de manera más inteligente, poder monitorear de otra forma, manejar las variables y con eso sacarle mejor provecho todavía. Desafíos tenemos siempre y en eso se basa, en este camino de ir aprendiendo de los fracasos y demás, pero siempre teniendo la innovación, digamos, como meta, siempre buscar nuevas soluciones, nuevas tecnologías, la tecnología a nuestro favor. Ahí yo me olvidaba decirles, bueno, les dije que empezamos con Bluetooth, luego fuimos digamos, a Wi-Fi, ahora estamos yendo, bueno, también con LoRa, que es otro sistema de comunicación, digamos, porque en el campo tenemos también esa realidad, que la conectividad no es la mejor, pero bueno, que eso no sea una limitante, sino siempre estar buscando solución y tener la tecnología a nuestro favor. Conocimiento, estar siempre, digamos, a tono con esto, es lo último que sale, las últimas, digamos, investigaciones y demás, también para poder, también generando conocimiento con la práctica y poder ir mejorando. Y esto, bueno, no se logra solo, sino que para nosotros es fundamental esto que les comentaba al principio de las alianzas, del trabajo en equipo, para poder, digamos, entre todos, poder unir esta parte meteorológica con la parte de suelo y demás, con el conocimiento empírico que tienen también los agricultores, y bueno, con la pasión que uno, por lo menos nosotras le ponemos a esto y cada uno en lo que hace, creo que podemos, digamos, avanzar y tomar todas estas mejores, digamos, herramientas para tomar estas mejores decisiones y estamos convencidas de que es el camino. Así que los invitamos también a que se sumen, desde los chicos que están estudiando, los que están produciendo, y poder siempre aportar entre todos a esta red para poder mejorar. Nosotras, bueno, lo que ofrecemos es todo asesoramiento de las mediciones de las variables a campo, los sensores que tenemos para mediciones, reportes con cierta periodicidad para poder seguir toda esta trazabilidad y poder estar en toda esta ruedita presentes a lo largo del cultivo, y la parte de ensayos con la robustez estadística, ensayos I+D en las parcelas, para las principales problemáticas planteadas por los clientes. Ahí les dejamos nuestro contacto para que puedan seguirnos también en las redes. Y ahí, Vanessa, te quería decir también unas palabras antes de darle las preguntas. Bueno, no, básicamente ya lo resumiste ahí todo. Creo que el propósito que tenemos nosotras como empresa, ¿sí? Que tenemos este compromiso para nuestras producciones agrícolas, tanto ahora actualmente en nuestra región, pero estamos con todos los planes de poder escalar a nivel país a otros cultivos en los cuales se puede llegar a aplicar esta misma metodología. Así que, bueno, la idea es eso, trabajar en comunidad, y porque sabemos que, bueno, que el clima cambia y nosotras también tenemos que ir cambiando, pero siempre hacia adelante, creciendo e innovando. Así que, bueno, muchas gracias por la escucha y estamos, bueno, listas para poder armar alianzas con todos ustedes. Bueno, bueno, ahora vamos a pasar, digamos, al espacio para realizar preguntas. Se puede hacer por la zona de chat o levantando la mano y pidiendo la palabra, desmuteándose, en la medida que se vayan produciendo en el orden que se vayan realizando. Acá en el chat
Nicolás Baiman consulta y dice, ¿miden humedad del suelo? Y si lo hacen, ¿llevan adelante un balance hidrológico para planificar mejor el riego? Hola, Nicolás. Sí, depende, bueno, eso, la necesidad de cada cliente, digamos, en esta red de, por ejemplo, los de FEPEDI, algunos tenían, no son la mayoría, pero algunos tenían sondas de suelo, así que bueno, ellos también se les sumaba eso para poder, digamos, tener ver cuándo, digamos, cómo estaba ese perfil de suelo en base a la información también de las precipitaciones y de la evapotranspiración, cómo era este balance para este productor, si era más completo y podíamos darles información. Los otros productores realmente no tienen esa base, pero bueno, ya contar con la evapotranspiración es, digamos, un gran paso, y lo otro, bueno, lo envían empíricamente y demás. Después, sí. Después, Denise Medina pregunta, ¿cuál es la temperatura más baja, debe ser, o Bien. en Más el helada, invierno más que baja. puede afectar a los cultivos? Bueno, eso, Denise, depende, como todo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de las agrometeorológicas, que va a depender del cultivo en sí. Entonces, cada planta va a tener a lo largo de sus fases fenológicas, vos estás hablando del invierno, bueno, también en el invierno, va a tener mayor resistencia. Por ejemplo, las plantas de hojas caducas y que lignifican sus tejidos, ellas resisten mucho más. Yo te doy el ejemplo de la vid, que es el que uno tiene más claro por la zona, ¿no? Resiste hasta menos 17 grados, o sea, no es algo común que vos tengas una helada así de esas características. Ojo que sí, cada vez acá nos estamos yendo más arriba, digamos, en altura, estos vinos de altura, y tenemos más peligro. Esto se traduce en rajaduras de la corteza de la planta de vid. Cuesta mucho establecer plantas jóvenes, pero bueno, dando respuesta a esto, va a depender del cultivo que tengamos, ¿sí? Si tengo plantas, otro tipo de cultivo, de tejido más, digamos, más tierno, con más cantidad de agua, la temperatura crítica es mayor, o sea, que es decir, que a una mayor temperatura ya se ven afectados los tejidos y pueden llegar a la necrosis y a la muerte. Pero entonces va a depender de cada cultivo, en la etapa fenológica en la que esté. Hay estudios y hay tablas donde vos podés buscar, meterte por el estado fenológico y ver cuál es esa temperatura crítica a la cual, si se alcanza, el tejido se ve afectado. Bueno, después tenemos a Jerónimo Ruiz Díaz y pregunta, hola, ¿asesoran a productores en otras zonas del país? Bueno, ahí como les comentaba Vanessa, es, digamos, nuestro desafío. Ya empezamos, bueno, a tener algunas tratativas con gente de La Rioja, específicamente en pistacho. Bueno, que este es un cultivo también de alto valor agregado y que se está como poniéndose, no sé si en moda, pero bueno, que muchos están buscando también realizar, y que bueno, es necesario tener este tipo de estudios para poder tener un cultivo exitoso y que no, o sea, que no me afecten las heladas, que tenga cubiertas las horas de frío, que son importantes en este tipo de frutales, digamos, en este caso de frutos secos. En Patagonia también, a modo también con todo el tema de lo que es manzanípera para exportación, que bueno, que como les decíamos, claro, cereza también, exactamente, estamos con cereza, que bueno, toda la cereza argentina saben que está desde Mendoza hacia abajo, y bueno, en Patagonia que tiene la gran producción, y Mendoza que sacamos la cereza temprana de la temporada. Así que también estamos con la parte cerecera. Bueno, después Florencia Abraham, los resultados de estadística y mapeo se presentan por medio de alguna aplicación. Bien, Florencia, por un lado, bueno, dependía también del cliente. Al principio, por ejemplo, con esta gente de FPI mandábamos mensajitos, ¿no? Porque también veíamos que nuestros colegas, nadie quiere loguearse en algún lado. O sea, por ahí las plataformas más complejas, que por ahí está bueno para integrar variables y demás, no siempre se tiene el tiempo de hacerlo. Y nosotros ahora lo que estamos trabajando en el software, para poder verlo desde el celular y que tenga en tiempo real la información de los sensores, la básica, temperatura, humedad, demás, digamos, depende del tipo de sensor que tenga, y después que digamos, que pueda elegir el periodo de tiempo y poder tener esta información, por ejemplo, las horas frío acumuladas, la precipitación acumulada, el evapo, y también los reportes subidos ahí. Estamos, digamos, en proceso, que gracias, les contaba los financiamientos que hemos recibido, nos pudimos embarcar en esta parte de la visualización también a través de una app.
Bueno, luego la doctora María Pinciroli, que nos acompaña a nosotros en la Tecnicatura, nos dice: excelente presentación, felicitaciones por la iniciativa y mil gracias por compartirla. Bueno, muchísimas gracias, María. Como bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, Martín Azul también ahí dejó una consulta, un poco más abajo en el chat. No me aparece. ¿Por qué no la lees, Luciana? Sí, dice, quisiera saber cómo contrarrestan la sequía en Mendoza, ya que mencionaron el uso de agua de deshielo, y cuáles serían los niveles umbrales para las cosechas, y cuáles serían los manejos más sustentables. Por un lado, bueno, nosotros tuvimos una realidad hubo 10 años, o sea, antes del 2023, 10 años que tuvimos de sequía severa. Para nosotros la sequía es a nivel, no como ustedes con la precipitación, digamos, en el llano, sino que es a nivel cuenca. Digamos, no se llenó, o sea, no hubo suficiente nieve en la cordillera, por lo tanto no hubo tanta agua superficial y tampoco se llenaron los acuíferos, porque también otra realidad es que el agua también hay muchas zonas de bombeo de agua subterránea. Entonces, bueno, estuvo muy limitada, o sea, los turnos cada vez más separados, con menor cantidad de agua, mucha tensión entre los productores, las zonas más alejadas, digamos, del inicio, la zona norte de Mendoza, este de Mendoza, bastante afectada. Luego, la realidad después con el año Niño que tuvimos ahora, fue otra realidad, tuvimos más precipitaciones, digamos, esta temporada tuvimos más agua, eso se notó también, los riegos pudieron tener otra frecuencia y también con la cantidad de agua, pero la verdad que con eso, con los riegos más de eso no se puede hacer, con los turnos sí, el que tiene represa, bueno, ahí hace la diferencia porque puede, digamos, acopiar el agua. Y bueno, el tema del bombeo también está cada vez más, digamos, difícil por el tema de la electricidad. Esa es una realidad, así que bueno, día a día es un desafío. Hay que regar y bueno, y ser bastante, por eso digo eficiente, por lo menos digo, conociendo esa digamos, no regar a la oferta, sino que cuando tengo la posibilidad de acopiar este agua en la represa, es lo mejor que se puede hacer para, digamos, sobrellevar los meses que siguen. Bueno, Y después... bueno, los umbrales dependen de cada cultivo, ¿sí? Bien. Bueno, Alex Montenegro levantó la mano. Sí, hablaste de sensores y bueno, primero felicitarte y agradecerte, digamos, por unir todo esto que de verdad en la agronomía no lo terminamos entendiendo muy bien siempre, o al menos hay que reformularlo cada cierto tiempo, ¿no? Te pregunté los sensores que vos utilizás, Sí. ¿vos los vendés o me podés recomendar o me podés guiar? En una conversación, después en forma por mail, podría ser, eso es un poco la oferta que incluye, digamos, tu programa. Sí, también. Ahí no sé si pudiste, ahí pusimos las redes y demás. Si querés escribirnos por ahí te mandamos toda la información. Igual que para cualquiera que tenga alguna inquietud o quiera más información, ahí le explayamos más. Bueno, No, ahí... sí, y yo te he visto las fotos de armando las torres, digamos, las estaciones meteorológicas, ¿está? Esas, digamos, unas réplicas de esas son las que ustedes venden más el servicio. Perdón la pregunta tan directa, digamos, ¿no? Sí. Depende. Bueno, lo de la torre sí, vamos viendo, en realidad esa la hicimos ahí junto con el encargado de la finca, viendo cuál era la mejor posibilidad con los materiales, pero después, bueno, el sensor sí lo llevamos nosotras. Ahí no mostramos toda la parte de la tecnología LoRa, no la mostramos acá en fotos, pero también la tenemos. Para responderle también un poco ahí a Alex, a veces depende mucho del productor, porque es del caso, muchas veces llegamos y muchos ya tienen una tecnología comprada, pero como les decía Reggie en el camino de la charla, que tienen para solo tener los datos crudos y no han llegado a procesar, otros lo tienen tirado sin mantener. Entonces, bueno, de acuerdo al estadio en el que está el productor, ahí nosotras arrancamos. Si vos ya tenés tu instrumental, partimos de tu instrumental, entonces tratamos de que se mantenga, de calibrarlo, y vos ya tenés esa inversión hecha y nosotros te vamos a ofrecer todo el servicio de la información, de la charla agrometeorológica, de esta formación, que es la que queremos nosotros, digamos, empezar a construir con ustedes. Aquellos que no
bueno, tenemos nuestro propio diseño y también, bueno, vemos qué hay en el mercado según la conectividad y las posibilidades y, bueno, ponemos las cartas en la mesa y ahí arrancamos todo el servicio. Entonces, tratamos de que sea completo, llave en mano, pero bueno, dependiendo de la situación del productor en qué estadio está, digamos, agrometeorológicamente hablando. Perfecto, muchas gracias. La pregunta venía, perdón por la dureza de la pregunta, porque estoy podrido de comprar sensores meteorológicos que no sirvan para nada, digamos, ¿no? Entonces, gente con experiencia nos puede guiar y acompañar en esto. Muy amable, gracias. Gracias, Esa Ale. es mi idea, que sea una solución y no un dolor de cabeza. Sí. Ahí, Alex Montenegro, en el chat, Vanessa publicó los links a las redes sociales en que ellos manejan, con la Bueno, cual gracias. podés evacuar las consultas de forma privada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Nosotros nos puede dejar el teléfono. Si quieren nos puede dejar el teléfono y también, bueno, yo les dejo el teléfono también, a ver. Cualquier cosa, si es más fácil. Bueno, se me fue el chat. Acá. Bueno, ahí dejó Vanessa y dejamos otro teléfono. Y ahí está el mail. Gracias, Alejandra. Bueno, hay algunos agradecimientos. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos la participación tanto de Regina como de Vanessa. Nos faltó la tercer socia. Bueno, pero que bueno, fue realmente una exposición brillante, de muy buena calidad y realmente la hemos disfrutado desde punta a punta. Y bueno, después esta presentación va a ser publicada la grabación dentro del aula, de nuestra aula y bueno, y seguramente en un canal de YouTube. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Regina, gracias por la exposición y también la de Vanessa. Bueno, Bueno, acá esperamos desde en algún Mendoza momento. también le damos las gracias a todos por recibirnos y bueno, para nosotros también un placer poder compartir esto, que llegue a otras partes, a esto que digamos que nos apasiona, poder compartirlo, está muy bueno, así que muchas gracias. Sí, muchas gracias por el espacio, por la escucha, por el intercambio. Así que bueno, estamos receptivas a poder recibir consultas y también aprendizajes de un ida y vuelta y seguir creciendo y como todo, enfocarnos en nuestra agricultura, que Argentina es un país enorme por todos lados, así que tenemos cada vez que mejorarle y ser realmente competitivos. Así que gracias. Me parece, no sé si Lucre Que levantó Lucrecia la mano. quería preguntar algo. Sí, Lucrecia. Oh, me parece que no, se arrepintió. Así que bueno, Sí, muchísimas ahí les gracias. damos todos los medios, no duden en escribir que lo que podamos salvar, así lo haremos. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Muchas gracias, Martín, Luciana y a todos. Gracias. Gracias, estamos en Adiós. Nos contacto. vemos pronto, Vanessa. a disposición de todos. Bueno, Chau, ya chau. seguramente nos pondremos en contacto para a lo mejor alguna otra charla. Bueno, muchas gracias, chicos. Espectacular. Bueno, muchas Adiós. Las gracias. felicito Buenas porque noches. realmente es un gran emprendimiento con un objetivo bastante amplio y creo que de una gran utilidad para la producción. Sí, Más gracias, en el gracias. ámbito donde ustedes se mueven, que donde los terrenos no son planos y no ocurre lo mismo en las distintas alturas que tiene el valle. Tal cual. Exacto, totalmente. Y que es todo en parcelas más pequeñas, es todo más detalle.